3. ¿Cómo están? Buenas noches. Hoy día, lunes 9, empezamos ya con la gira de manera oficial, la tercera edición. Hoy día tenemos un invitado que viene desde Argentina, es Gonzalo Vicio, es Bocio, es un especialista en todo lo que es base de datos. Hoy día nos tiene un tema muy interesante para que todos puedan revisarlo. Y mientras se van conectando, pues obviamente, Gonzalo, preséntate por favor, para que todo el mundo te Sí, pueda cómo no. conocer. Sea bienvenido. Sí, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Es un honor poder participar de esta hermosa gira donde estamos compartiendo diferentes temas de la tecnología, la cual va cambiando, digamos, todo el tiempo. Mi nombre es Gonzalo Vicio, como comentaba Iván, soy de Argentina, eh, a- enamorado de las bases de datos de SQL Server sobre todo. Y bueno, hoy en este día les voy a presentar un feature que donde yo trabajo en mi compañía lo utilizamos bastante frecuentemente, que es Autofailover Groups. Y un poco para ya ir introduciéndome en esta charla, eh, la verdad que la tecnología está cambiando constantemente, cada vez hay más servicios nuevos, más features nuevos, hablando de lo que es Platform as a Service, Database as a Service, que es lo que nos compete hoy con Azure SQL DB. Y bueno, voy a tratar de introducirlos un poco, que tengan más o menos una idea de cómo funcionan, cosas buenas, cosas a tener en cuenta. Un poco los voy a estar llevando por este camino. Antes que nada me presento, Gonzalo Viso, actualmente trabajo en el equipo de ingeniería de Ernst Young, es una compañía americana. Flamante orgulloso papá de Pedro, sí, fui papá hace poco tiempo, así que estoy enamorado de mi hijo. Ahí tienen mis contactos, el blog, el Twitter, cualquier pregunta, duda, consulta, no tengan, no tengan vergüenza en preguntar. Voy a tratar de ayudarlos y si no buscaré a la persona adecuada. Acá un poco los temas que vamos a tratar, un poco una introducción a Azure SQL DB, formas de replicar. Vamos a hablar un poco de la arquitectura que Microsoft crea por defecto al momento de contratar diferentes tiers de la base de datos, entre muchas otras cosas. Para la gente que se está conectando, cualquier duda, pregunta, me interrumpe, no hay ningún problema. Y si no se las puedo contestar, me la voy a llevar y se las voy a contestar vía mail, no hay ningún problema. La idea es eh, un poco aprender, tanto de mi parte como la de la suya. Y antes de comenzar un poco con la parte técnica, como bien comentaba Iván, yo soy de Argentina, formo parte de lo que es SQL Argentina, nuestro contacto local, donde hacemos conferencias del mismo estilo. Y lo que siempre digo antes de empezar una conferencia es, hoy en día estoy yo dando esta presentación, el día de mañana pueden estar ustedes. La idea es que todos podamos compartir lo que nos pasa, somos todos profesionales, todos pasamos por lo mismo y esto no es nada más que preparar un tema, presentarlo, hablar sobre la experiencia y nada más. Así que los invito también a que ustedes del otro lado, el día de mañana pueden ser presentadores como lo soy yo hoy en día, no tener vergüenza ni miedo ni nada por el estilo, simplemente elegir un tema, prepararlo y darlo. Así que ese es mi mensaje. Y un poco introduciéndome en el tema, vamos a hablar un poco de Azure SQL Database. Eh, en sí es un servicio de base de datos relacionales, ya tiene sus años. Inclusive Microsoft muchas veces prueba los features primero en Azure SQL DB antes que salgan directamente en on-prem o lo que es Infrastructure as a Service. Eh, la verdad, mi experiencia es buena, digamos, tiene sus limitaciones como todo servicio, a todo profesional nos pasa de tener que hacer lo que se llaman POC o pruebas de concepto de diferentes software o opciones. La verdad que Azure SQL DB tiene muchas ventajas, una de las cuales es olvidarnos de todo lo que es parches, olvidarnos de todo lo que es cuentas de servicio, todo ese tiempo que impacta en lo que es el SLA de nuestras aplicaciones. Eh, Internamente en Azure SQL DB
tenemos diferentes modelos, por así decirlo. El primero, que es el de los DTUs o las Database Transactions Units, que esto nació con Azure SQL DB. Es un modelo un tanto, digamos, bastante conocido para los que estamos trabajando hace un tiempo con Azure SQL DB. Muchas veces se complica el hecho de tratar de determinar qué cantidad son las DTUs, digamos, que necesitaríamos en nuestro Azure SQL DB. Para eso hay una calculadora, para eso también hay un PowerShell que se puede correr en nuestro servidor, ya sea IaaS o ya sea on-prem, que nos va a decir, ok, cuánto les recomiendo y qué, digamos, internamente tenemos básico, estándar y premium, cuál sería el que mejor nos podría, digamos, ayudar a elegir. Después hubo un nuevo modelo llamado Vicor, que es uno de los más nuevitos, donde en vez de basarnos en un número de unidad, porque la realidad es que todo lo que es el mundo de DTUs vino de la mano de un servicio nuevo basado en unidades de transacción, basado en diferentes, digamos, pruebas de performance que tuvo Microsoft en diferentes clientes, y en base a eso determinaron esta unidad. Ya Vicor, por otro lado, viene ya lo que son Virtual CPUs, memoria, ya es un poco más simple a lo que nosotros manejamos hoy en día. Si bien al momento de elegir vamos a tener que ver internamente cuáles son sus limitaciones, cantidad de sesiones, cantidad de transacciones, después voy a hablar un poco más adelante de la limitación del transaction log, uno siempre tiene que mirar bien la documentación antes de tomar una determinación. Y hace algunos meses salió este nuevo modelo adentro de Vicor llamado Serverless, que vino un poco a romper el mercado en lo que sería Azure SQL DB, donde se empieza a cobrar por segundo de uso, pero además una de las cosas que tiene muy buena, que Azure SQL DB en sí no tiene, es el tema de estopearse, como para que, digamos, no se siga cobrando en el caso de no uso, y además podemos prenderlo por un determinado tiempo. Además de hacer el autoscale en base a demanda, puede autoescalar y no, que la verdad que eso, si bien en Azure SQL DB se puede utilizar utilizando otros servicios, utilizando PowerShell, esto lo hace de manera automática. Siempre hay que tener cuidado de ir monitoreando, etcétera, etcétera. Después de ahí nos vamos a metiendo un poco más en tema, en todo lo que es replicación de data en Azure SQL DB. Si bien estamos hablando propiamente de cómo replicamos data, cómo recuperamos, etcétera, etcétera, la idea es un poco revisar qué opciones tenemos. Una de esas opciones es Azure Data Sync, que es básicamente crear un grupo de sincronización donde podemos tener, obviamente que tiene un montón de cosas internas, un montón de parámetros que uno tiene que ir viendo, determinando, etcétera, etcétera, pero la idea sería como si fuera una replicación de SQL, pero en vez de ser una replicación normal, acá podemos tener una replicación bidireccional, obviamente que internamente se puede setear quién va a tener prioridad, quién no, etcétera, etcétera, pero que para que más o menos tengan una idea, que podemos crear un grupo y en el caso de querer que haya servicios PaaS y a su vez que haya servicios on-prem consumiendo data, lo pueden tener usando este Azure Data Sync. Después tenemos GeoReplication, que básicamente es lo que utiliza Autofailover Group para hacer la sincronización, etcétera, etcétera. Aunque la realidad que, si bien GeoReplication está basado, por así decirlo, entre comillas, según la documentación oficial en Availability Group, el problema es que GeoReplication es por base. Y en el caso que haya un failover porque hubo algún problema o porque simplemente hubo una tarea de DR el fin de semana, nosotros vamos a tener que cambiar el connection string de nuestra aplicación porque son dos connection string distintos. Copy database, básicamente copiamos base de un lado a la otra, así que, digamos, no nos serviría para lo que sería nuestro HADR. Y point in time restore es básicamente restaurar una base un tiempo atrás. Algo importante que yo quiero mencionar, que por ahí mucha gente conoce, mucha gente no, es que al momento de elegir los diferentes service tiers, internamente Microsoft está construyendo esto que ustedes están viendo. De un lado, si elegimos del lado de las DTUs básico estándar o en Vicor General Purpose, internamente Microsoft va a estar creándoles esta arquitectura, donde va a haber un servicio en Azure Service Fabric corriendo, detectando que
el primary réplica esté siempre corriendo, y en el momento que este se cae o haya un problema con el host, hubo un patching de Windows internamente en la VM donde está corriendo este servicio, bueno, Azure Service Fabric detecta esto y automáticamente realoca todos los recursos en una nueva VM. Obviamente estamos hablando todo de la misma región. Del lado de los files no va a haber ningún problema porque va a estar una Azure Storage Account. Así que por ese lado no van a tener problema. Del otro lado, en el caso de elegir un Premium, Business Critical o un Hyperscale, acá sí Microsoft internamente va a estar creando lo que sería una especie de Availability Group de 3 a 4 réplicas, donde nosotros siempre nos vamos a estar conectando un endpoint, que es el que nos provee el Logical Server. Digamos, por default, en Azure SQL DB nosotros creamos, entre comillas, un Logical Server donde internamente se crean todas las bases. ¿El Logical Server tiene un costo? La respuesta es no. Podemos tener Logical Server sin bases de datos y no vamos a tener un costo adicional. Al momento de crear una base, dependiendo del service tier que elegimos, es donde empieza a correr un poco el gasto. La parte buena es que Microsoft internamente crea una Availability Group donde nosotros vamos a poder ejecutar queries en vez del primario en el secundario. ¿Qué significa? Que si nosotros elegimos un Premium Service Tier de, no sé, 125 DTUs, vamos a tener la misma cantidad en el secundario, porque son instancias independientes. Es un filtro llamado Read Scale, que al momento de elegir esta clase de Service Tier, internamente Microsoft lo va a estar creando. Sigue el mismo método que en Basic Standard o General Purpose, donde si pasa algo, es automáticamente un failover interno, se saca esa réplica y se crea una nueva y todo se vuelve a resincronizar. Pero lo que tenemos de bueno es que vamos a tener esta especie de HA para cubrir ese SLA de 99,95 que te provee Azure SQL DB. Además, tenemos un nuevo feature implementado el año pasado, donde, digamos, no está soportado en todas las regiones, sino que hay algunas que lo soportan, donde además de proveerte este HA, obviamente estamos hablando siempre de la misma región. Además de proveerte HA en la misma región, tenemos las diferentes Availability Zones. No están en todos los data centers, están en algunos, pero al momento de elegir Premium o Business Critical tenemos la opción de habilitar lo que se llama Zone Redundant, que significa que en nuestro mismo data center vamos a tener diferentes áreas donde vamos a tener diferentes réplicas. Esto nos va a proteger no solamente de que se nos caiga el data center, digamos, una zona dentro de ese data center, sino que además vamos a poder ejecutar lecturas en la réplica secundaria. Yo ahora se lo voy a mostrar antes de... Sí, soy fan de Rocky Balboa, perdón. Yo les voy a mostrar. Acá tengo mi VM. Esta es mi base de datos, la que está actuando en este momento como primario. Ustedes van a ver que... Estamos viendo la diapositiva. Recién creo que estás jalando el... Ah, perdón. Porque ahí recién puse la... Sí. Ingresé la pantalla. Ah, estamos viendo a Mario Baracus. Ah, perdón. Entonces, espera. Tranquilo. Porque... Ahí estamos viendo recién la pantalla de SQL Server. Ah, perdón. Entonces, estos son, los vamos a ver después. Premium, se los voy a mostrar por aquí. Primero lo que les voy a mostrar es mi base de datos, que se llama Premium DB. Es una Premium P1 de 125 DTUs. Ustedes van a ver que, digamos, este es el portal de Azure. Seguramente ustedes lo conozcan, donde tenemos la overview con toda la información, resource group, subscription, etcétera, etcétera. Mi Logical Server, que es el que le comentaba recién. Y luego, se sigue viendo la pantalla, ¿no? Que estoy en el portal. Sí. Se ve bien, se ve clarito. ¿Sí? Ok. Y cuando nosotros vamos a configurar nuestra Azure SQL DB, como yo estoy en un Premium Service Tier, van a ver que acá hay dos opciones. La primera pregunta es, ¿se puede habilitar o deshabilitar on the fly usando PowerShell? La respuesta es sí. No hay ningún problema, se puede habilitar en cualquier momento. No es que yo habilito y deshabilito y ya está. No. Entonces, por un lado,
tenemos las lecturas que yo a ustedes les comentaba, y como yo estoy en Central US, que es uno de los data centers que tiene este Son Redundant habilitado, tengo esta opción acá. No hay que apretar más que Yes, Apply y listo. Entonces, yo les voy a mostrar ahora una pequeña demo. Esta es mi Premium Database Tier, donde ustedes van a ver que cuando yo ejecuto esto, mi base es rewrite y el server name es este, que es donde está alojado mi servicio. Ahora bien, lo que yo voy a realizar en este momento es conectarme a mi misma base. Yo en este caso, como es una MSDN, no tengo Azure Active Directory, no tengo nada, entonces voy a usar SQL Authentication. Luego voy a agregar dos parametritos para los que usamos Availability Group, muy conocidos porque es exactamente el mismo feature, que es Application Intent Read Only, y además nos vamos a conectar a nuestra base. Vamos a darle Connect. Y ustedes van a ver que ya el Security no lo tengo, pero vamos a hacer lo siguiente. Nueva query. Y cuando ejecuto la misma query, van a ver read only. Y van a ver que el server name es distinto. ¿Por qué? Porque me estoy conectando a una réplica secundaria. ¿Ven? 1, 2. Esto es una de las cosas lindas que provee Microsoft al momento de usar el Premium Service Tier. Muchas veces nos pasa que nosotros buscamos optimizar costos y por ahí, al no conocer esta clase de features, uno cuando se lo presenta a un manager, senior manager, director, lo que sea, le podemos también comentar que podemos hacer uso de este feature y esta tecnología. Bueno. Y ahora se viene la pregunta, ok, ¿qué caminos tomamos? ¿Cuál es el problema? Uno de los casos que yo siempre me encuentro al momento de mi trabajo de atender clientes es, ok, ¿cómo vas a proteger mis datos? ¿Cómo me vas a asegurar que mi aplicación va a tener un XSLA? Bueno, yo puedo demostrar esto o bien decir, mira, nosotros utilizando esto te estamos protegiendo a nivel región y a nivel zona. ¿Cuál es el problema? ¿Qué pasa si la región se cae? Bueno, claramente si se cae una región entera va a salir en los diarios porque, digamos, va a tener un impacto bastante alto, como tuvo Amazon la semana pasada. Ahora bien, ¿qué pasa si en vez de que sea una región haya un problema en el host por un tema de un pacheo? Ok, listo. Nos tenemos que asegurar que si en una de esas, utilizando el feature anterior, tuvimos algún problema y necesitamos ir a otra región, ok, ¿qué podemos utilizar? Autofailover Group. Una introducción. Autofailover Group es un feature que nos permite proteger nuestra base de datos, nuestra Azure SQL DB, entre diferentes regiones. Es uno de los requisitos. ¿Qué tecnología usa internamente? Bueno, GeoReplication. Ahora después les voy a mostrar con un par de parámetros que son los que trae, qué es lo que hace. Pero la idea es, en primera instancia, tener un grupo de una o varias bases de datos donde yo me voy a poder conectar a un, entre comillas, listener o un read-write endpoint, que así es como lo llaman acá, donde sin importar en qué región estoy, yo me voy a poder conectar a mi Azure SQL DB, actuando como si fuera un listener, supliendo, digamos, el problema que tenía GeoReplication, que era por base de datos, y además el hecho de no tener que cambiar mis connection string, y además, después les voy a contar, ahora vamos a empezar a hablar de los componentes, que por un lado tengo el Read Write Listener, que era lo que les comentaba a ustedes, que es donde vamos a apuntar nuestra aplicación para generar transacciones tanto de lectura como de escritura, o bien podemos utilizar nuestro Read Only Listener, que sería como un read scale, como lo vimos recién, pero en vez de utilizar el listener de lectura y escritura, utilizamos el de solo lectura, que nos va a llevar a la réplica secundaria para realizar nuestras lecturas. Y acá empezamos con las notas, como nosotros llamamos en Argentina, las letras negras. ¿Cuál es el problema? Microsoft internamente, digamos, entre diferentes regiones, realiza su sincronización de forma asíncrona. ¿Qué significa? Para los que conocemos Availability Group, asíncrona significa que el servidor primario no va a esperar la confirmación de escritura en disco en el secundario para poder continuar su operatorio.
¿Cuál es el problema de eso? Pérdida de datos en el caso de caída del primario. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros tenemos, por un lado, el logical server primario y el logical server secundario. ¿Qué pasa si se cae el primario, se cayó la región, hubo un problema, lo que sea, y yo tengo que hacer un failover del otro lado? Bueno, existe este parámetro llamado Grace Period with Data Loss, que significa ¿cuánto tiempo va a tener Microsoft para levantarme a mí el primario? El default es 1 hora. ¿Qué significa? Azure SQL DB va a esperar hasta 1 hora hasta realizar el failover, permitiendo la pérdida de datos, porque es un force failover. Entonces, al momento de configurar este feature, tengan en cuenta que si se cae la región, se cae un problema o lo que sea con su server primario y tienen que hacer un failover automático, van a perder data. Todas esas transacciones que no pasaron de un lado al otro se van a perder. Esto es importante para que lo tengan en cuenta. Después hay un parametrito que ahí abajo se los indiqué del lado del PowerShell, que es Allow Read Only Failover to Primary, que básicamente es, en el caso de que haya un problema con el servidor primario y hay un failover automático, nosotros tenemos que, previamente, obviamente, tenemos que habilitar este Allow Read Only Failover to Primary. ¿Por qué? Porque si yo estoy en mi primario y tengo mi secundario y se me cae el primario, obviamente que todo va a ir al secundario, claramente porque es el único servidor que tengo disponible. Pero una vez que levanta ese servidor primario y actúa como secundario, si yo no tengo habilitado este parámetro, las lecturas van a seguir estando en el mismo lado. Parte buena es que si habilitamos esto, se hace el failover automático, no hay ningún problema. Parte mala que todavía está en preview. Todavía no está 100% soportado. Es una opción, la pueden analizar, pero tengan cuidado porque no está soportado. Después tenemos failover, comunes y corriente, vamos de un lado al otro de forma planeada, como puede ser, a mí me ha pasado que clientes me digan, cuando utilizamos Availability Group, mira, yo quiero utilizar un quarter un servidor y otro quarter otro servidor, para garantizar que tengo la misma operatoria de los dos lados. Bueno, acá es el mismo caso. Hay gente que lo utiliza de esa forma o hay gente que simplemente quiere probar rápidamente que funcione su aplicación de las dos regiones y nada más. Y después tenemos el failover no planificado, que era el que yo les contaba antes, donde hubo un problema en el primario, hubo un failover, pérdida de datos, bueno, puede pasar. Cosas a tener en cuenta, temas a tener en cuenta. Primero y principal, mi recomendación, digamos, muchas veces como profesionales nos toca, por así decirlo, lidiar con el tema de costo-beneficio. ¿Qué significa? ¿Por qué si yo tengo un Premium Service Tier como primario, tengo que tener un Premium Service Tier como secundario? Muchas veces yo he visto casos donde usan Premium y Basic o Premium estándar o un Premium mayor o un Premium menor. La verdad que mi recomendación es tengan exactamente las mismas réplicas. ¿Por qué? Porque muchas veces puede suceder que el servidor secundario no tenga la misma potencia, no tenga los mismos recursos para solventar lo que es la replicación en sí. Y si además le cargamos lecturas a ese secundario, probablemente tengamos problemas. Y la diferencia de data entre un servidor, un logical server o una Azure SQL Database de un lado y del otro puede variar y mucho. Hace 2 meses se está trabajando en un nuevo improvement, que ahí les dejé el link porque lo quieren ver, que lo que va a permitir es que el secundario, cuando esté sobrecargado, haga que el primario tenga que esperar y no sincronice la data del secundario. No es algo que ya esté, digamos, totalmente productivo, sino que es algo que se está trabajando. Importante, Autofailover Group va a soportar una sola réplica, no podemos tener 3 o 4. Después yo les voy a explicar qué podemos hacer para solventar esa limitación. Bueno, el tema de las regiones tienen que estar distintas. La base no tiene que existir en el secundario, tienen que estar en la misma suscripción. Esto de lo que es el Lock Rate Limit es muy conocido, obviamente que está documentado. Yo había un caso hace algunos meses por un problema que tuvimos en mi trabajo, que
hay límites en la transferencia de transaction log. Obviamente la transferencia dice C, operaciones de bulk insert o insert select o insert into, todas aquellas o rebuild, todas aquellas operaciones que consuman mucho transaction log, hay que tener cuidado porque hay un límite. A ver, en estándar y premium no está documentado, pero en Vcore sí. Hay una tablita que en base al service tier que vos tengas o vos elijas para tu Azure SQL Database, vos podés ver, digamos, cuál es tu límite. Van a ver un particular weight, que es log rate governor, que cuando ustedes lo vean en su top weight o lo vean en alguna ejecución en particular, este límite lo van a estar, digamos, alcanzando. Lo bueno es que Autofailover Group no usa ese límite. Entonces, el límite que nosotros veamos, que está publicado, que ahí les dejé el link, es el real, lo cual está bueno. Otro caso es el de las Firewall Rules, que básicamente no se replican, es como una especie de logins. Nosotros en Availability Group nos pasa que una de las limitaciones es, ok, ¿cómo vamos a sincronizar los logins? Bueno, acá es exactamente lo mismo, pero además de logins tenemos las Firewall Rules y además, después vamos a hacer un par de ejemplos de arquitectura, nos tenemos que asegurar cuáles reglas son las que vamos a tener de cada lado, porque al ser regiones distintas, por ahí las IP son distintas, entonces vamos a tener que tener cuidado con eso también. Al final le dejo dos links, que yo soy de chequearlo mucho y a todos nos va a pasar, que es el Azure Services Status, donde uno puede ir chequeando el estado de todos los servicios del stack de Azure en todas sus regiones y al momento de haber algún problema, ahí van a estar notificando en qué estado está. Y además al final, en el caso de haber tenido algún issue con alguno de los servicios, pueden visitar ese sitio y ver qué fue lo que pasó. Preguntas. No sé si hay alguien conectado y tiene alguna pregunta, consulta, algo. No. ¿No? No. Ok. Seguimos. Y acá se vienen algunos ejemplos de arquitectura. A mí lo que muchas veces me gusta hacer, si bien trabajo, digamos, yo soy DBA, muchas veces me pasa de hablar con arquitectos de aplicaciones o mismo clientes, donde tenemos que revisar diagramas de arquitectura. Este sería el más simple, el más común, donde tenemos Traffic Manager y dependiendo la región en la que estamos, tenemos los diferentes load balancers, puede ser por proximidad, por estado, etcétera, etcétera. Y ahí ese load balancer nos va a llevar al Read-Write Listener y ahí nos vamos a poder conectar. O bien, si estamos en Read Only Listener, nos va a llevar a la réplica secundaria. En el caso de un issue, va a haber un failover, Traffic Manager va a detectar esto porque el load balancer no se va a poder conectar, mueve el otro lado, listo. Segundo ejemplo de arquitectura. Este segundo ejemplo de arquitectura es básicamente cómo lidiar con la limitación que nos da Azure SQL DB, Autofailover Group, con tener solamente una sola réplica. ¿En qué casos puede suceder esto? Bueno, generalmente en todo lo que es reporting, donde tengamos oficinas en diferentes estados, ya sea en Estados Unidos, Europa, Asia, y con el afán de querer reducir tiempo de latencia en los reportes, podemos jugar con Autofailover Group y con Geo-Replication. Nosotros podemos combinar estas dos tecnologías, tener un Failover Group con la réplica 1, con la réplica 2 y agregar un Geo-Replication con una tercera base de datos en otra zona y después apuntar nuestros reportes a esta tercera, digamos, base de datos. Luego, jugando un poco con lo anterior y lo actual, para todas aquellas aplicaciones multitenant donde tienen muchas bases de datos y quieren jugar con el viejo concepto de clúster activo-activo, donde teníamos una instancia de un lado, otra instancia del otro y jugábamos con los failovers y dónde estaba activo cada uno, etcétera, etcétera. Bueno, Autofailover Group te puede permitir eso. Puedes crear más de un Autofailover Group, no hay una limitación de uno solo, sino que se pueden crear varios. Y además crear varias bases de datos actuando como primarios y secundarios entre dos logical server. Lo cual nos puede ayudar un poco a la arquitectura en sí. Algo que siempre me pasa mucho yo estoy en un equipo de ingeniería, me pasa mucho con equipos de operaciones, es, ok, ¿cómo hago para monitorear mi Autofailover Group? La realidad, digamos, yo siempre uso SCOM,
o por lo menos en la compañía donde estoy usamos SCOM para todo lo que es el monitoreo. El Azure Management Pack internamente tiene el Geo Replication Link State Monitor, el pack que va a monitorear los Azure SQL, los auto failover group, así que en el caso de un failover, caída o algo, pueden utilizar este Geo Replication Link State Monitor. Después, si tienen alguna aplicación de tickets, por ejemplo ServiceNow, puede hablar SCOM con ServiceNow y ahí automáticamente abrir tickets, lo cual les va a ayudar a, digamos, tener monitoreada su instancia. Y si no, tenemos la DNB Geo Replication Links, donde podemos chequear el estado de la replicación, las commit, el estado en sí, digamos, eso los va a ayudar a ir monitoreando o ir viendo qué diferencia hay entre uno y otro. Y finalmente vamos a hacer algunas demos. Les voy a mostrar. Sí, vamos a salir de esto. Ya tengo uno creado, pero digamos, vamos a crear uno nuevo. Así ya les queda. Creo que este no es. Vamos a crear el primario, que es este. Yo ya tengo uno creado, pero les voy a crear uno nuevo. Que va a ser Iván Rocks. El secundario va a ser este. La verdad que... perdón. Este. La realidad es que es muy simple. Se puede hacer vía TSQL, se puede hacer vía PowerShell usando el módulo AZ-SQL, no hay ningún problema. Por otro lado, si queremos tener failover automáticos o no, podemos dejarlo en manual y esperar a que se caiga y ver qué pasa. Es una opción también. Y acá tenemos el grace period, que fue el que les comentaba al principio, donde es el tiempo que Microsoft va a esperar antes de hacer el failover. Luego elegimos las bases que van a formar parte de este auto failover group. Seleccionamos, creamos. Una de las preguntas puede ser qué pasa si mi base es grande, cómo se hace la sincronización. Bueno, lo que se utiliza internamente es un feature introducido en SQL 2016 que es Direct Seeding, que básicamente no es más que la sincronización que realiza SQL Server usando las VDIs para ahorrarnos el hecho de hacer backup, restore, todo el storage que eso lleva, etcétera, etcétera. Digamos, tiene algunas particularidades Direct Seeding, pero nos ahorra todo este trabajo. Utiliza los endpoints para conectar y utiliza las API de las VDI para realizar el backup y restore. No necesita espacio adicional, lo cual es bueno, porque como les decía antes, no tenemos que utilizar storage, tiempo en hacer el backup restore. Si bien la realidad es que el backup restore lo maneja uno, hay algunos parámetros para tunear ese backup restore, utilizando Direct Seeding no tenemos que hacer nada para hacer la sincronización. Esto va a llevar un tiempo, lo van a ver. Acá ya se creó. Van a ver que está, como lo ven acá, está haciendo el seeding entre una base y la otra. Yo acá no tengo tabla, no tengo absolutamente nada. Se va a hacer todo automático. Obviamente que el tiempo de sincronización, el tiempo de creación va a depender de la distancia de las diferentes regiones, porque si yo estoy haciendo una sincronización entre East US y Brasil o East US y Europa, iba a llevar un tiempo más. Una vez que realiza el SIM, nos va a mostrar, en vez de línea punteada, línea fija. Acá van a ver el Read Write Listener Endpoint, que es donde vamos a apuntar nuestra aplicación. Y de este lado, es en tiempo real, sí. Gonzalo, y se ve en tiempo real, ¿no? Sí. Este que van a ver acá, una vez que termina, le va a decir, ¡pum!, terminó. Acá tenemos nuestro Read Write Listener Endpoint, el Read Only, que ahora después se los voy a mostrar, voy a esperar que termine. Me creé uno antes por las dudas que tarde mucho que haya un problema, pero vamos a guardarlo. Bueno, mientras termina, de última les voy mostrando. Ahí está.
Ahí termino y van a ver que pues, se puede agregar más base, ahí está la configuración, hacer el failover y demás. Entonces yo ahora me voy a conectar. Acá nos da la confirmación que todo terminó. Y ahora me voy a conectar a lo que recién creamos. A ver si no tengo permisos. No, me había olvidado lo que había seteado antes, ahora sí. Entonces, ahora voy a hacer de vuelta para mostrarles que acá yo me voy a conectar a una base read-write. Bueno, esta es mi base, la que estoy replicando. Van a ver que si... Vamos a hacer algo. Vamos a hacer table hola. Una de las cosas, ya que vamos a crear una tabla. Insert into hola values 23. Y vamos a agregar un registro. Entonces yo ahora me voy a conectar al endpoint secundario. A ver si por las dudas si no me quedó. No, muy bien. Al conectarme al secundario, van a ver que cuando vuelvo, vamos a hablarlo de acá, a utilizar, van a ver que es read only. Ah, espera que, ¿a cuál se me conectó? No está bien. A ver, debería ser. Ah, read-write, espera. Ahora sí. Ahora debería ser esto. Ahí está, ahora sí, perdón, no estaba en la base. Esta es read only y cuando yo vuelva a consultar, van a ver que el valor está. Y si yo quiero crear una tabla, van a ver que es read only. Entonces, tuvimos uno, tuvimos otro. Ahora vamos a hacer un failover. Esto se puede hacer vía TSQL también, como ustedes quieran, es lo mismo. Lo van a ver en tiempo real también, cuando terminó. Entonces, lleva un ratito. Obviamente que el failover también va a depender del tamaño de la base, la cercanía o lejanía de las regiones, etcétera, etcétera. Pero la verdad que en lo que es el portal es muy fácil de encontrar la información, de manejarlo, de realizar las tareas. Por ahí a veces es más rápido usando TSQL, pero la realidad es que se puede hacer de las dos maneras. Esto va a llevar un ratito mientras voy cerrando las conexiones para volverlas a abrir. Esto ya cambió. A ver si ya cambió. Muchas veces. A ver. A ver si ya está disponible, aunque no terminó antes. No, todavía no. Ok. Ahí les voy a mostrar. Failover group succeeded for failover group. Porque también lleva un tiempo el hecho de que el DNS se actualice porque cambia. A ver si pruebo con el primario en vez del secundario. Ahí está. Entonces ya acá, nuevamente, van a ver que ya el failover funcionó. A ver si se actualiza el secundario.
porque les lleva un tiempo. Y más que yo no tengo... A ver si me quedó algo. Bueno, lo voy a dejar corriendo porque siempre le lleva un ratito el hecho de cambiar el DNS y demás. Bueno, preguntas para ya ir cerrando. ¿Cómo les puedo hacer? Sí, ahí está. Si no, otra demo que les puedo hacer rápido, ya que me queda un ratito, es, por un lado, tengo los failover group. Este es el que creé recién, no está todo sincronizado, y le agregué una de las bases, que es Azure SQL DB Test. Hablando un poco de la arquitectura que les comentaba antes, nosotros podemos combinar Auto Failover Group con GeoReplication. ¿Qué significa? Yo tengo mi primario, tengo mi secundario actuando como lectura y además puedo agregar, por ejemplo, hagamos una cosa, voy a agregar Central que ya tengo un servidor. Voy a agregar Central. La verdad que es bastante fácil. Va a ser obviamente lectura. Acá sí, tengo un servidor que justo había creado para mostrarles lo de Premium. Cliqueamos OK y ahí va a arrancar la combinación, como ustedes están viendo acá, va a arrancar el seeding porque realiza exactamente lo mismo de una base adicional en utilizando GeoReplication. Entonces en este momento tenemos primario, secundario y un nuevo secundario en otra zona distinta. Supongamos que hay gente en Central US y queremos reducir el tamaño de latencia de las consultas. A ver si ya actualizó. No, todavía no. Ok. Sí, perdón, pero esto lleva un tiempo. Y después podemos seguir agregando. El tema es que tengo que crear los servidores y eso lleva un ratito más. Pero si yo quiero, puedo elegir en South Central, crear uno nuevo, no sé. Acá. Y clique OK. Y agrego más réplicas. Ah, ya tenía una, bueno, agregué otra. ¿Cuánto es el Si máximo de no, réplicas, Gonzalo? ¿Cuánto es el máximo de réplicas que se puede hacer? hasta 4. Hasta 4. Sí, ¿Importa la región donde la digo, coloques o sí, puede ser en no importa. múltiples regiones? No, puede ser múltiple región. Yo acá elegí, está bien, justo acá me equivoqué y elegí South Central US, pero tengo South Central US, East US Central, puedo elegir la de Brasil, acá abajo, puedo irme a Europa, o Asia, o Australia, no hay ninguna limitación de, por ejemplo, vamos a elegir, no sé, pasa que no sé si en mi MSDN tengo Europa, a ver si tengo Europa, no me acuerdo, sí, tengo. Entonces vengo acá y creo uno nuevo. 20. Voy a borrar rápido todo esto porque se me va a ir todo el consumo. Vale, está pensando. Bueno, cuando termine de pensar lo creo. Y pero con esto ya, digamos, podemos ir jugando con las diferentes zonas y ganándole un poco, entre comillas, a lo que es la latencia. Muchas veces pasa que tenemos oficinas. Vale, sí, donde yo estoy. Y, Gonzalo, ¿cuál sería tu recomendación si estuviéramos en Latinoamérica? ¿Cuál sería la zona ideal para poder crear las réplicas?
Y eso va a variar, digamos, hay una respuesta justa y la verdad que va a depender mucho de cómo tengamos configurado el networking nuestro en nuestra compañía. Por ejemplo, nosotros en Argentina nos pasa que, digamos, obviamente todo va a depender la clase de conexión que vos tengas a Azure, que puede ser vía ExpressRoute, puede ser una VPN site-to-site, dependiendo qué clase de networking tengas vos, porque digamos, por ahí, si yo tengo un ExpressRoute, necesito un provider en el medio que haga las veces entre mi compañía y Azure. Entonces, por ahí muchas veces las conexiones hasta aún mejor directamente a US que Brasil. Yo he escuchado algunas compañías en el último evento que tuvimos que decidieron utilizar US porque tenían mejor conexión que con Brasil. Entonces, mi opinión, mi recomendación es que depende de el caso de la conectividad que tengamos. Digamos, no me iría 100% a darte una recomendación de cuál es la mejor zona, sino que preferiría analizar un poco más el requerimiento y ver cuál es lo que más me conviene. Claro, por el tema del networking es importante, ¿no? La forma de cómo estamos Es conectados. muy difícil, sí. Sí. Aunque por ahí he Sí, escuchado la verdad que sí, por ahí he escuchado que, bueno, por el data center de Brasil, que era el más cercano, pero ese es un tema bien relativo, ¿no? bien relativo. Sí, de hecho, en el último evento que hicimos, el Buenos Aires Summit, una de las mayores preocupaciones era el hecho de la conectividad para con Azure. Digamos, había muchas compañías argentinas que querían innovar o transformarse digitalmente utilizando Azure y todos sus servicios y encontraron mucha restricción del lado de la conectividad. En algunos casos hasta 100 milisegundos de diferencia entre on-prem y Azure, lo cual hace que si queremos que nuestra compañía esté 100% cloud, la verdad no es un buen valor. Hubo otros casos donde la verdad que no tenían esa latencia, tenían buena conectividad, pero también, digamos, muchas veces es beneficio versus costo. En cierto punto, cuánto tienen que invertir a nivel networking para tener una buena conexión, por ahí muchas veces hace que sea el mayor impedimento para las compañías para moverse. Pero bueno, todo depende del caso, todo depende del requerimiento y nada, en base a eso podemos definir cuál es el mejor camino. Ajá, muy bien. Gracias por resolver la duda, Félix. Así Una que bueno, duda esto también, tenemos la esa es la, configuración y bueno, no. esa es la duda también que a veces me preguntan cuando se da la charla, ¿no? ¿Dónde, en qué región es lo ideal? Y la verdad que sí, eh, Una pregunta es es infaltable. un tema, porque Digo, es una pregunta infaltable en la charla. ¿Dónde? ¿En qué lugar? no es totalmente infaltable, sí. Y más si, digamos, si tu especialidad es networking, digamos, la mía son los datos. Pero cuando me toca ver el tema de networking o hablar con especialistas, es la pregunta más frecuente. Eh, ¿Qué zona eligen? Porque además, digamos, en los diagramas de arquitectura que yo les mostraba antes, la realidad es que la base de datos es una partecita muy pequeña de todo el diagrama en sí. En cierto punto, acá tenemos del lado de la aplicación, podemos tener un montón de componentes y además, sobre todas las cosas, el componente principal que es desde dónde van a acceder nuestros clientes. Algunos acceden por internet, otros son clientes internos y pueden utilizar ExpressRoute, pero la realidad es que el requerimiento va a depender 100% de donde nuestros clientes consuman nuestra infraestructura. Entonces, ahí también es un punto de análisis, es un punto de decir, uy, ¿desde dónde se va a acceder? Porque por ahí muchas veces uno elige el data center o la zona sin haber analizado, che, pero sí, perdón, digo che por argentino, pero ¿desde dónde vamos a acceder a nuestra aplicación, a nuestra infraestructura, qué es lo que vamos a tener que hacer? Entonces, es un análisis bastante exhaustivo. Eh, la verdad que, digamos, como DBA me pasa el hecho de tener que ir reinventándome y una de las cosas es conocer el mundo cloud. Si bien tiene muchísimos beneficios, es muy fácil de escalar, tiene una tonelada de servicios, digamos, acá se van aplicando cosas todo el tiempo, pero la realidad es que también uno como profesional tiene que, digamos, ir actualizándose todo el tiempo. Y una de esas cosas es también el hecho de la cantidad de servicios y cosas que ofrece. Entonces, la verdad que es algo que nosotros como profesionales siempre tenemos que estar al tanto de todo.
actualizaciones, cosas. La verdad que sí, es una... Me extendí un poco, pero la verdad que es una pregunta bastante común con el mundo Azure o Cloud en sí, ¿no? Dependiendo el provider que elijamos. ¿Alguna pregunta más? No, por ahora no, ¿No? y quedó bastante claro el tema de cómo es el tema de las réplicas, ¿no? Que se manejan a nivel de Azure con SQL Server. Sí, la verdad que es una linda opción que nosotros tenemos como DBAs para ofrecer alta disponibilidad entre regiones distintas, cómo protegemos nuestros datos, que digamos, una de las criticidades, por lo menos en lo que a mí respecta, que es el mundo de las bases de datos, lo más importante es que los datos estén, porque digamos, compañías enteras se pueden caer si los datos desaparecen, ni que hablar de lo que son data breach, etcétera, etcétera. Eh, Así que nada, cualquier duda, consulta. Otra vez vuelvo a agradecerte, Iván, por la oportunidad y por el tiempo. Y nada, al principio le dejé mis datos, correos, Twitter, blog, lo que ustedes necesiten para contactarme. Ahí tienen los canales. Y bueno, agradecerte a vos de nuevo por la oportunidad. Listo, gracias Gonzalo. Para mí también ha sido un gusto tenerte este día abriendo la gira. En realidad, la gira empieza contigo este año. Has Qué empezado la bueno, gira. qué honor, por favor. Es uno estás iniciando la gira. Ahorita nos conectamos con Brasil. Muy bien. Seguidamente seguimos con Brasil y pues obviamente la gira empieza ahora y la otra semana también tenemos temas seguros por compartir. Entonces te agradezco el tiempo Muy bien. y ya Muchas gracias a acuérdate que vos. el contenido va a ser publicado en el canal de Ventana de Tecnología y también se va a estar publicando todo el cuanto al material también Ok, en sitio para que también lo puedas compartir con las comunidades por ahí por tu país. espectacular. La verdad que muchas gracias por todo. No, gracias también y un abrazo desde Perú, Gonzalo. Un Gracias. abrazo grande. Muchas gracias.